Hace unos días se pusieron en contacto conmigo del programa, lo hacen habitualmente, también en la figura del que trabaja junto al portavoz o el director de comunicación de una institución, entra este tipo de empleo, recibir llamadas del concurso Atrapa un Millón, supongo que lo conocen, es ese donde caen los fajos los viernes por la noche, también a diario, es decir, el de Antena 3, el de Carlos Sobera, el de Las Cejas. Se pusieron en contacto, como suelen, para que les asesorara con respecto a algunas preguntas que iban a formular a los concursantes y que iban a enmarcar bajo el contexto genérico de religión, que en un concurso así, habitualmente en una televisión genérica, se convierte siempre en un cajón desastre. Pero lo primero que tenemos que agradecerles es que vayan a la fuente primera, a una de ellas posibles, y cuenten con los expertos para que se les asesoren en las terminologías. Una de ellas se refería al Evangelio de San Juan. Si yo les pregunto ahora, no les voy a dar un fajo de billetes, ni, aunque en fin ya lo saben, si conocen la respuesta pueden presentarse a concursos de la tele. Si yo les pregunto cómo empieza el Evangelio de San Juan, seguramente les ponga un brete y en un apuro. ¿Pueden levantar la mano? ¿Quién sabe cómo empieza el Evangelio de San Juan? Ya nos han dado la respuesta, además, menos mal que no hay más manos arriba, porque si no iba a haber tenido que echar mano del chiste aquel del cura que está dando misa y va a empezar su sermón y le dice: hermanos, hoy vamos a hablar de la mentira y de los mentirosos. ¿Cuántos de vosotros recordáis lo que dice el capítulo 32 de San Lucas? Entonces levanta la mano la mitad de la iglesia y dice: bueno, pues a eso me refiero, vamos a hablar de la mentira y de los mentirosos, porque el Evangelio de San Lucas solo tiene 24, no 32, y ya veo que me han mentido ustedes en la respuesta. Empezamos bien, empezamos desde la sinceridad. No conocen, no el Evangelio de San Juan, sino no se va a convertir esto en un examen, ni muchísimo menos. Una de las dificultades con las que nos encontramos y vamos a tocar después, que es el desconocimiento de la cultura religiosa en general, no solo de la vida interna de la Iglesia, que se convierte en un lastre para cualquier institución que quiere lanzar cualquier mensaje. Si uno no conoce lo que es el Real Madrid, pues tiene complicado difundir bien qué es el Real Madrid. Iberia, la Conferencia Episcopal Española, perdonen la analogía. Bueno, la respuesta no sé si se ha oído. Es pertinente en un foro como este porque el Evangelio de San Juan empieza: en el principio existía la palabra, el verbo, la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Y no es porque San Juan se volviera loco, no se crean que es un caso único y que le dio por empezar por ahí, porque si recogemos la Biblia, pues hombre, Jesús de Nazaret es un ejemplo de comunicación perfecto. No siempre habla, a veces calla, a veces hace simbolitos en el suelo. Si alguno que se acuerda el pasaje de la adúltera, cuando después les comenta aquello de el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, o vete y no peques más. Es decir, a veces no entra al trapo, no responde siempre. Está mal, hemos empezado desde la verdad, evitando las provocaciones también. A veces se calla, a veces es más que un gesto. Hay una bienaventuranza, por citar solo una, que dice: los que escuchan la palabra y la ponen en práctica, bienaventurados. Es decir, que hay que escuchar la palabra, en esta profesión nuestra hay que escuchar, pero hay que ponerla en práctica. Es decir, no vale dar sermones solo, no vale dar teoría, hay que encarnarlo en la vida. Y termino con la primera parte sugerente de comienzo de palabra. Hay un salmo, entre otros muchos, el 118, yo lo tengo en el despacho, como tienen los médicos, el juramento hipocrático, que dice: para mis pies antorcha es tu palabra, luz para mi sendero. Es decir, está lleno de referencias a las palabras, por no citarles el sermón de las 7 palabras, que conocen bien en Valladolid, las 7 palabras de Cristo en la cruz. Tranquilo, no lo vamos a hacer, he querido comenzar así, para enlazar hacia otro sitio, porque la gran tarea permanente de la Iglesia es anunciar. La gran tarea que tenemos entre manos aquellos que pertenecemos a la Iglesia es un anuncio de una buena noticia con mayúscula, y un anuncio que ha venido haciendo la Iglesia a lo largo de los siglos. No es una cosa que nos hayamos inventado ni que nos vayamos a sumar a las nuevas tecnologías, como vamos a ver el primer ejemplo para cerrar el capítulo de la palabra. ¿Qué va? La Iglesia ha sido desde siglos maestra en comunicación, desde vidrieras, por ejemplo, aquí tenemos unas cuantas, catedrales que no surgen porque sí, la universidad que no surge porque sí, surge en el seno de la Iglesia Católica, herramienta más potente de comunicación y de educación que lo que puede ser la universidad. Los púlpitos, que vamos a tocar en la segunda parte, pues sí, efectivamente la gran tarea ha sido el anuncio desde siempre, y como siempre es nueva la sociedad con la que nos encontramos, sigue siendo esa también la tarea. Lo que sucede es que hoy las vías de comunicación abiertas, y esto modifica radicalmente cualquier
planteamiento que uno se puede hacer de una portavocía, también en Iglesia, las conquistas tecnológicas se han convertido en un instrumento indispensable para responder adecuadamente a las preguntas. Veo por ahí alguno tuiteando, yo lo he hecho antes, es indispensable, es absolutamente indispensable el odres nuevos, vino nuevo en odres nuevos, es decir, el mismo mensaje nuevo siempre, pero ¿por qué no? Adaptado al formato, saber leer el signo de los tiempos. ¿Por qué? Porque ese anuncio será más intenso, será más eficaz, estoy plenamente convencido, y así intento transmitirlo en la medida de mi responsabilidad y de mi cualificación con toda la gente de Iglesia con la que manejo todos los días, mí el primero, de convencerme de ello, que no vivimos simplemente una época de cambios, que no estamos en una época de cambios muy locos y muy sucesivos, que estamos en un cambio de época, que el cambio cultural es mucho más profundo y que esto enmarca cualquier reflexión que podamos hacer sobre comunicación. Un portavoz que no entienda hoy que no estamos ya en la galaxia Gutenberg, con perdón de Gutenberg, del papel, sino que estamos en la galaxia Steve Jobs 3.0 y posiblemente mañana 4.0, posiblemente no realice bien su trabajo. El punto de equilibrio es muy difícil, porque esto no significa tirar a la papelera todos los carteles que pegamos en las puertas de las iglesias, por poner el ejemplo, que siguen siendo válidos, ni volverse loco tuiteando en el parque mientras tu hijo quiere jugar contigo. Es decir, convertirse en un adicto a la tecnología también en comunicación. Hay gente que se piensa que tiene que estar comunicando constantemente todo aquello que hace, entonces ya no somos un portavoz, somos 50 portavoces en uno. Bien, lo que sí que es cierto es que en este cambio de época que nos está tocando vivir, cuyas transformaciones culturales y de mentalidad creo que solo estamos empezando a atisbar, supone ineludiblemente, como para otros también, a la Iglesia no le puede ser ajeno nada de lo humano, supone un reto apasionante para disfrutar de él, para anunciar mejor la buena noticia, para anunciar mejor el Evangelio. Fíjense cómo se hace, por ejemplo, les he traído este, que vamos a ver el primero. En fin, se entiende el portugués perfectamente, ¿no? Además de que no hablan. Hemos cogido algunas ideas, no hemos tenido tanto éxito, aunque sí que han visitado nuestros vídeos en YouTube, que vamos a ver después, pero no tantos como este, que fue un pelotazo el año pasado en redes y su distribución viral en todas las más conocidas. Concluyo la primera parte repasando algunas de las ideas de contexto que no quisiera que se me escaparan, que he dicho, para entrar después al terreno de la portavocía y la portavocía en Iglesia. La palabra para nosotros viene de lejos, la palabra es fundamental, esto está unido a la verdad. Nosotros vamos a preferir siempre decir la verdad, no son incompatibles, decir la verdad como primera norma de transparencia y de comunicación antes que sea el portavoz muy simpático. Bien, eso está bien, si es simpático vamos a ver las cualidades después, pero lo primero es irrenunciable, lo segundo está bien, añade, es un plus, vamos a ver los plus que puede dar la Iglesia en comunicación. El mensaje se puede adaptar perfectamente porque lo esencial, los tiempos mudan, dicen cambian, pero el sentimiento, la necesidad de infinito que tenemos cada uno de nosotros, el sentido de la vida permanece en cada uno de nosotros, con lo cual se puede hacer, ¿por qué no? Se pueden utilizar las herramientas. Y por último, el portavoz está llamado a dar la cara y es una pequeña dificultad con la que nosotros contamos. Es verdad que, aparte de que el desconocimiento pueda ser general de cómo empieza el Evangelio de San Juan o qué significa un cuadro de Caravaggio en el Prado, con eso contamos, es que nuestro mensaje no es nuestro, es decir, tenemos que aparecer sin ser demasiados protagonistas. El portavoz en Iglesia no puede convertirse en un protagonista de primer orden, no puede ser él el foco de atención, porque para nosotros el mejor predicador es el que menos aparece. Como hablamos de predicadores, hablamos de púlpitos. Segunda parte, después de ver la posibilidad de adaptación del mensaje en las nuevas tecnologías, si la Iglesia tiene suficientes púlpitos. Bueno, muchos, honestamente, respondiendo a la verdad, se han quedado con el brazo abajo, no sabían cómo empezaba el Evangelio de San Juan. Lo disculpamos, pero esta la tienen que saber. ¿Cuántos saben lo que es un púlpito? 2 solo. ¿Cuántos saben lo que es un púlpito? Bueno, casi la mitad. Es decir, la mitad de la sala, 40, no saben lo que es un púlpito. No está mal. Bueno, dícese, así empiezan los diccionarios. La Wikipedia ya no empieza así. De la plataforma pequeña y elevada, con antepecho y tornavoz, aquí hay 2 ruidos que explicaremos ahora, el antepecho y el tornavoz,
que hay en algunas iglesias para predicar desde ella. El antepecho es esa barandilla que se coloca en un lugar elevado y que tú te puedes asomar a ella sin caerte. Es decir, si habéis visto alguna, esto fue un antiguo lugar sagrado, el antepecho, lo que está por delante del pecho. Y el tornavoz, para entendernos, es el sombrero del púlpito o la concha del apuntador. Si vais al teatro habéis ido los apuntadores que se esconden ahí debajo de la concha. Ya con las nuevas tecnologías ha cambiado también, lo de la concha de los teatros. O cualquier elemento semejante que esté dispuesto para que el sonido repercuta y se oiga mejor. Yo aquí tengo, bueno, el antepecho podría ser esto, tornavoz no me han puesto. Púlpito, ese es. He querido hacer la definición para comprender la contestación a la pregunta sobre los púlpitos y la iglesia que voy a dar a continuación. Es una pregunta muy atractiva, si la iglesia tiene suficientes púlpitos hoy para titular una conferencia de este tipo, pero permítanme, también es un poco tramposa, porque la respuesta va a depender primero de lo que entendamos por púlpito, la primera. ¿Los púlpitos en sentido estricto? Pues sí, yo diría que sí. En sentido estricto ya está explicado lo que son. En España hay 23.000 parroquias. 23.000, está bien. 10 millones de personas son cifras del CIS, no me las he traído yo, no quiero abrumar con PowerPoints, con ver los vídeos es suficiente. Son cifras del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas. Poco sospechoso de afinidad, esta es la cifra de hace un año. 10 millones de personas van a misa todos los domingos, una vez a la semana, 10 millones. Y 1 millón va a misa a diario. La Iglesia tiene suficientes púlpitos, en sentido estricto, de sobra. ¿Hay alguna otra realidad institucional, asociativa, civil, que tenga parangón con la Iglesia? Pueden hacer las cuentas, si quieren. ¿Cuánta gente va a los estadios de fútbol los domingos? Sumen todos los estadios de fútbol y verán dónde se queda la cifra de los 10 millones de misa. Esto no es para poner una medalla, porque luego la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué está pasando? Hay algunas reflexiones también de fondo que hacer, ¿no? Pero ¿hay alguna otra realidad asociativa de cualquier tipo que pueda contar con el privilegio de 10 millones de personas los fines de semana, 1 millón a diario? Ampliamos el sentido de púlpito. ¿La COPE es un púlpito? La COPE sí saben lo que es, ¿no? Cadena de Ondas Populares Españolas. Modelo único en la radiodifusión, no solo europea, sino mundial. Alguno parecido hay, pero cuando uno va afuera a contar cómo es la radiodifusión en España, se sorprenden que sin un grupo multimedia detrás, un grupo como el Grupo Prisa, que tiene Santillana, en su día Canal Plus, sin un grupo multimedia detrás pueda tener tanta relevancia un púlpito tan pequeño. 23.000 parroquias, 10 millones a misa, 1 a diario. Ampliamos el sentido, la COPE es un púlpito y 13 televisión. También lo es, el 51% es de la Conferencia Episcopal Española. No existe ya un diario generalista nacional, los más mayores asentirán cuando les hable del ya. Nosotros lo habrán visto en clase de Historia de la Comunicación, ya no existe. Pero son más de un centenar las publicaciones pequeñas diocesanas. En Valladolid existen, en Cuenca, en Murcia, en Salamanca, en Ávila, en Madrid, hay publicaciones. ¿Ampliamos el sentido? Sí, la respuesta, por lo tanto, a una primera, después de haber definido qué es el púlpito y de ver cómo está la realidad, es sí, tenemos suficientes púlpitos. ¿Qué entendemos por iglesia? Porque habrá que analizar la pregunta para ver qué respuesta después desde la portavocía. La Santa Sede, el Vaticano, la Conferencia Episcopal Española, Vaticano, la Conferencia Episcopal Española, los 10 millones que van a misa todos los domingos, muchos de ellos de la Conferencia Episcopal, la Federación de Religiosos, los jesuitas, las Hijas de la Caridad, los salesianos, Cáritas, Manos Unidas. Cuando hablamos de púlpitos e iglesia, ¿de qué estamos hablando? Alguno dirá, bueno, pero es que Cáritas es otra cosa. ¿Sí? ¿Cuántos saben aquí que Cáritas la preside un obispo? ¿Cuántos que en este mismo momento mira, hay tres. ¿Cuántos que en este mismo momento en Durban se está celebrando una cumbre sobre el medio ambiente, que es miembro nato Cáritas Internacional, y que está allí un cardenal hondureño con voz en esa cumbre? No son realidades separadas. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de iglesia? La iglesia es muy rica, desde ahí su grandeza. Al mismo tiempo es católica, es universal, misionera, apostólica, y lo he descrito antes. Somos gente que intentamos hacer la palabra, con todos nuestros fallos y nuestros errores, ser portavoces de una palabra que vivimos y que creemos que cambia el corazón de las personas y que nos lleva inevitablemente, después de haber arrodillado, comulgado de todas estas cosas que hacemos los católicos, los 10 millones de personas, a intentar hacerle la vida lo mejor posible al que está al lado.
A eso nos dedicamos. Entonces, bueno, cualquiera lo cogería y diría, madre mía, qué tesoro, qué potencialidad de comunicación. Cuento todo esto, no es una discusión de cifras, porque creo que sí, que la Iglesia, todos y cada uno de los católicos, estamos llamados a ser portavoces. Entonces, en España, 37 millones, también cifra de católicos que se sienten católicos, los 10 que van a misa, son un portavoz, cada uno de ellos. A mí me gusta decirles a los curas, cuando damos charlas de formación en los arzobispados, que uno de los puestos más decisivos en un obispado es el que coge el teléfono, porque es la primera voz, la primera imagen de Iglesia que se lleva a aquella persona que no tiene nada que ver con la institución y que llama a ella, vete a saber para qué, porque necesita ayuda de cualquier tipo. Un horario de misa, se le ha muerto un familiar, quiere protestar contra el obispo, el que coge el teléfono tiene que saber cómo se contesta. En el departamento de comunicación que dirijo, una de las tareas que más tiempo nos lleva de formación, de colaboración y de asesoramiento entre las 7 personas que formamos parte, y no hay semana que no nos dediquemos a ello, es cómo se contesta. Es decir, qué contestamos y cómo se contesta cuando estemos cogiendo el teléfono. Porque todos y cada uno de nosotros somos un portavoz, en pequeña medida. Después, en grado, nos toca a otros. Nos toca organizar un viaje del Papa, nos toca dar una conferencia. Bueno, pero no es menos importante que el que abre sus casas acoge un peregrino en la Jornada Mundial de la Juventud, cuando Madrid se llena con más de 1 millón de jóvenes en verano. Porque, y termino con las cifras y con la segunda parte, actualmente hay en el mundo más de 1.100 millones de católicos, es casi un 20% de la población mundial, y es bueno también de vez en cuando decir, no solo que no estamos solos, para esto de sentir calorcito, decir, pues mira, qué bien, mucha gente celebra lo mismo que yo, no somos perros raros, está muy bien, sino para exigir responsabilidad de comunicación a cada uno de ellos y decir, oye, que es muy importante tu testimonio, que esto no es una portavocía política, con perdón de los que me han antecedido, es otra cosa, no digo ni mejor ni peor, esto es otra cosa, no podemos hablar del modelo. La verdad y el testimonio es fundamental, por lo tanto nos la vamos a jugar en cada uno de los portavoces pequeños, caramba, 10 millones de personas que dan testimonio. ¿Por qué? Porque si se da testimonio desde la verdad y desde la habilidad en la palabra, tenemos mucho ganado con las mediaciones. Puede ser que luego una persona abra, no quiero poner el nombre de momento a ningún periódico, ni ningún digital, ni ninguna televisión, y vea que hablan barrabasadas de la Iglesia. Pero si esa persona tiene experiencia vital y ha sido el testigo y testimonio, al menos duda. Dice, pues esto no es la Iglesia que yo conozco, ¿qué me están contando? Y busca otra fuente y busca contrastar. 3. El portavoz persuasivo. Como antes se decía, miren, a menudo se presenta la figura del portavoz como el clásico gatekeeper, es decir, como el que decide qué información vamos a dar a conocer, cuándo y de qué forma. Creo que es una visión muy limitada de la portavocía, al menos para los que nos dedicamos por convicción y por profesión a hacerlo en la Iglesia. ¿Por qué? Porque no somos un mero transmisor más o menos hábil de datos, que hablamos bien en público, que somos simpáticos, unos sí, otros no, en fin, somos humanos. No somos meros transmisores hábiles de información, sino que, y ese es uno de los plus importantísimos a los que nosotros no podemos renunciar, somos comunicadores que hemos de propiciar el encuentro personal. Y esa es labor del portavoz también. No solo prepararse muy bien las ruedas de prensa, yo las que interviene un obispo, las que intervengo yo solo, me reúno con mi equipo media hora antes, ya he oído que van al baño, yo también, luego a la capilla y luego a la sala de prensa. En fin, todo esto lo hacemos. Preparamos cuáles pueden ser las posibles preguntas, cuáles pueden ser las posibles respuestas, todo esto lo hacemos y es fundamental. Pero cualquiera que conozca cómo funciona la dinámica de los medios sabe que es insuficiente desde el punto de vista de la comunicación las ruedas de prensa y que hay que buscar canales informales de encuentro, de acercamiento, de participación. ¿Por qué? Porque hay que otorgar confianza, porque además de presentarte con la verdad y defenderla, ¿verdad? Pues hay que transmitir, hay que posibilitar el encuentro entre nosotros y ese es un plus al que no podemos renunciar. Hay una premisa institucional para que esto sea posible en las instituciones y es otorgar a la comunicación el papel que le corresponde. Si no, estamos perdidos. Es decir, si yo no estuviera, pongo mi ejemplo porque es de lo que he venido a hablar, pero vamos, lo he discutido mucho, ya digo, con compañeros de Iberia y del BBVA. Si yo no estuviera dentro de las asambleas plenarias, hablo solo de conferencia episcopal, donde se reúnen 100 obispos,
2 veces al año, ¿qué voy a contar yo? Lo que me cuenten. Lo que me cuente un obispo que ha sucedido, está muy bien. Y si tengo confianza con él y me lo transmite muy bien, pues estupendo. Pero si yo no he estado, cuando de fin de semana en el argumentario con mis amigos en una casa rural tenga que hablar de esto, ¿qué digo? Yo no sé lo que ha pasado. ¿Qué clave puedo dar para contrastar una información que ha venido por otro sitio? ¿Cómo contesto al teléfono de cualquier medio de comunicación que me diga: oye, los obispos han hablado de terrorismo, ¿verdad? Y yo le tendré que decir: dame 10 minutos, que no tengo ni idea. Bueno, no tengo ni idea, no se lo digo, pero dame 10 minutos que me pillas muy ocupado, y ya en 10 minutos... Bien, eso es un drama para cualquier portavoz. Ni les cuento lo que puede suceder en Iglesia, porque se tambalea la credibilidad, la rapidez en la contestación, la transmisión de una comunicación que tiene que ser fluida. Es decir, premisa fundamental para que todo esto funcione, mucho antes de ser simpático y de prepararse bien las ruedas de prensa, eso vendrá por añadidura, como dice por cierto el Evangelio, es que las instituciones le otorguen a la comunicación el papel que les corresponde. Sí, no tengamos miedo, no queremos ser protagonistas de nada, no nos vamos a inventar la Coca-Cola, hay que transmitir cómo es la Coca-Cola. Yo no me voy a inventar el magisterio de la Iglesia, voy a transmitir cómo es y qué es lo que hacen, pero para eso lo tengo que conocer. Los directores de comunicación, los portavoces, no estamos para inventarnos nada, estamos para transmitir con fidelidad y creatividad, que se puede, aquello que conocemos. Si no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a hacer? Es imposible. A nivel de dirección, la comunicación en las empresas. No es casual que los portavoces de un gobierno pues sean vicepresidentes del gobierno. Bueno, por si no están en el Consejo de Ministros, se pueden hacer una idea. Bueno, pues así, para las instituciones eclesiales, estamos batallando. Yo no podría realizar mi trabajo si yo no conociera cuál es el funcionamiento diario de la Conferencia Episcopal o hubiera estado dentro en asambleas en Vaticano, sería absolutamente imposible. Ahora bien, como he dicho antes, no solo somos guardabarreras, ni siquiera creo que lo seamos en un primer lugar. Nuestro trabajo consiste sobre todo en ser puentes entre la institución y la sociedad a través del contacto personal con los periodistas. Este es un plus que en Iglesia, como decía antes, no podemos renunciar a dar. Yo no puedo cambiar la línea editorial de un medio, ni lo pretendo, pero puedo estar cerca de los periodistas. Puedo estar cerca de los 3.500 periodistas, es una labor que comparto con equipo, sin equipo no se hace nada. 3.500 periodistas están acreditados actualmente en la Conferencia Episcopal Española. Puedo darles el mejor servicio profesional posible, puedo tener la mejor web, las alertas SMS al móvil, puedo darles el plus de los que hablaba desde la gratuidad, desde el trato humano, porque yo no busco una contrapartida política. Eso lo tienen que ver en el trato humano, y les cuento solo, insisto, porque he venido a hablar de nuestras experiencias, lo que hemos hecho en esta semana. Pues comer con un periodista porque es su cumpleaños, comer con otro porque se acaba de divorciar, gestionarle a uno en Telecinco un viaje a Roma porque sus padres no se quieren morir sin ver al Papa, o puedo abrir mi casa y acoger peregrinos en la JMJ. Esa es tarea de un portavoz de Iglesia. No sé qué es lo que se hace en otras instituciones, pero si nosotros nos limitamos a ser meros transmisores de datos con información, muy aseados, eso sí, muy bien preparados, el traje sin una arruga, la corbata, porque ya sé cómo me va a sacar Wyoming, cómo me pongo una mancha. Yo eso ya lo sé, y sin ponerme mancha también sé cómo me va a salir, pero eso es insuficiente, porque estoy llamado a la comunicación en su conjunto y por lo tanto al encuentro con los periodistas. Si yo buscara solo que hablaran bien de mí, no le cogeríamos el teléfono ni a La Sexta ni a Público, no aceptamos las invitaciones de la Noria, mucho antes de que se bajaran otros del burro, no aceptamos las invitaciones a cualquier tipo de programa, parece una obviedad, aunque solo fuera por seguir la máxima evangélica esa de que hay veces que hay que callar, no siempre hay que hablar. Pero mira, a costa de la humillación en muchos casos, no pasa nada. Mi mejor pago es que venga un periodista, como ha sucedido, y me diga: mira, Isidro, lo siento, yo veo que sois competentes, veo la labor de Iglesia, pero si escribo bien de vosotros, me echan y es que tengo que pagar una hipoteca y tengo 2 hijos, una mujer a la que mantener. Bueno, pues vale, bien, es labor del portavoz. Es así, es así. Les recomiendo un libro que acaba de salir, ya que hablamos de la JMJ y seguramente saldrá después. No está escrito por un periodista católico, está escrito por un periodista del Periódico de Cataluña. Se llama Un perro verde entre los jóvenes del Papa. Es una crónica, está jubilado ya, entonces puede escribir lo que le dé la gana porque ya no depende de una nómina. Se ha ido a vivir jubilado la JMJ y se convierte en un portavoz magnífico sin ser creyente. No es creyente, no es católico. No es católico, ha venido a participar de la JMJ pues porque estaba lleno Madrid y dice: qué interesante, ¿no? Y porque a mí me apetece escribir un libro y encima va a una editorial y se lo compra.
Bien, yo tengo que persuadir con la razón, con el ejemplo de mi vida y de la fe, e invitar a la gente, invitar a los periodistas a conocer la realidad, a que vengan a conocer la realidad. Si nos vamos a Tierra Santa en un viaje con obispos, pues hombre, si pueden venir, pues mejor, porque además de hacer turismo por el Mar Muerto, conocen cuál es la situación de persecución que viven los cristianos. Y luego a lo mejor no lo pueden contar porque resulta que para estas cosas hay poco espacio en los medios de comunicación, pero no viene mal. No viene mal propiciar el encuentro de una semana conviviendo juntos, porque para eso estamos. Termino esta parte con el ejemplo de lo que ha sido, decía Ángel en la presentación, que la Iglesia no se dedica a hacer publicidad en los medios de comunicación. No se dedicaba. Hemos hecho una gran campaña hace 3 años, que incluso los que no saben cómo empieza el Evangelio de San Juan, seguro que la han visto, se llama Por Tantos. A raíz del año 2007, cuento muy brevemente la historia para que se pueda entender el spot que vamos a ver, cambia el sistema de asignación tributaria en la declaración de la renta, es decir, esa casilla que los que hacemos declaración de la renta voluntariamente podemos poner o no a favor de la Iglesia y o otros fines sociales. Pasó del 0,5 al 0,7 a cambio de unas contrapartidas técnicas que es muy largo de explicar. Entonces, la primera persuasión del portavoz persuasivo y de encuentro es hacia adentro. Yo tengo que convencer a mis obispos, lo digo con todo el cariño, lo de mis obispos, de que es el momento de invertir en comunicación, que hay que cambiar y por lo tanto hay que contar algo nuevo, porque cambia el sistema hacia afuera y hay que convencer de hacer una campaña de comunicación. El segundo será hacia afuera. Esta campaña que se pone en marcha en el año 2008, afortunadamente creo que ha sido una pica en Flandes porque se lleva haciendo durante todos estos años, es la campaña Por Tantos que vamos a ver a continuación. El día que la presentamos, marzo del 2008, es una campaña que lleva toda una creación de logo corporativo y que tiene 2 objetivos fundamentales: dar a conocer a través de los grandes medios generalistas, medios ajenos a la Iglesia, qué es la Iglesia, qué es lo que hace, en toda una primera parte, y en una segunda, por qué merece la pena, independientemente de aquello en lo que tú creas, que voluntariamente asignes, que voluntariamente pongas a favor de la Iglesia. Bien, como portavoz nos planteamos primero una comunicación hacia adentro, después una comunicación hacia afuera. Hay que convencer, en este caso a los obispos, de que es una inversión, no es un gasto, es decir, vamos a invertir en comunicación, que es el momento porque se produce un cambio social y que es un buen momento para contar. Y hacia afuera, aprovechar para estar en todos los medios de comunicación con una presencia continuada. Bueno, puede parecer muy lógico desde el punto de vista de la estrategia, pero si yo salgo con una campaña únicamente en las vísperas de Hacienda, voy a transmitir a todos aquellos que he dicho antes, que conocemos que son muchos, no todos, pero son muchos, que no conocen la realidad de la Iglesia, que les va a salir lo primero. Ya están los curas pidiendo. Solo hacen anuncios cuando piden. Cualquier campaña de comunicación no puede ser una ocurrencia. El portavoz no está para ocurrencias, por muy brillante que sea. Está para trabajar con proyectos de comunicación. Y también esto es trabajo de comunicación y de portavocía. Una campaña entera que anuncia, que va anunciando qué es aquello que hace la Iglesia, por qué merece la pena poner la X y dónde va el dinero. Por el medio hay que contar unas cuantas cosas bastante complejas, no lo dudemos. La complejidad primera, decía Ángel antes, es que si nos lanzamos a poner anuncios en medios de comunicación, la Iglesia tiene que pagar. Hay mucha gente que dice que la Iglesia es una ONG. No es verdad, desde el punto de vista de la naturaleza de la Iglesia no es una ONG, pero a las ONGs se les facilita plataforma gratuita en todos los medios de comunicación, en todos. A las nuestras también, a Cáritas y a Manos Unidas te llenan de banderolas, todos los medios. A la Iglesia Católica no puedes ir a llamar a ninguna puerta diciendo, hombre, una ventajita, no, privilegios no. Vale, bien, jugamos las reglas. Los católicos no queremos ningún privilegio, tampoco ninguna discriminación, faltaría más. Entonces presentamos la campaña a lo largo de todo el tiempo, la que vamos a ver ahora un spot. ¿Saben cuál fue la pregunta que se repitió 9 veces sobre 12? Están colgadas, todas las ruedas de prensa están colgadas en la web de Conferencia Episcopal. El día que presentamos la campaña, sobre 12 preguntas, esta es más fácil que la del Evangelio de San Juan. ¿Saben cuál fue la pregunta? 9 veces sobre 12. ¿Cuánto cuesta la campaña? Solo los muy malvados pueden pensar que hay alguna intención de colocar al día siguiente, de ocultar la campaña y colocar un gran titular: la Iglesia despilfarra millones de euros en el medio de la crisis. La habilidad en la palabra, en la portavocía, pasa en esos momentos por no decirlo, pero decir que lo vamos a decir. Parece un juego de palabras, es relativamente sencillo. Hoy no lo vamos a decir porque es una inversión y como tal inversión hay que esperar a ver los frutos.
por ejemplo. Entonces les convocamos dentro de 2 meses, cuando la campaña esté rodando, les vamos a presentar dónde va todo el dinero de las X. En las X solo es un 25% de la financiación de la Iglesia, el otro 75% voluntario, donaciones. ¿En dónde va ese 25%? ¿Qué hacemos con ello? El día que les presentemos la cuenta de resultados, les vamos a decir cuánto nos hemos gastado. Una inversión el primer año que rozó los 3 millones de euros se convirtió, menos mal, porque si no nos hubieran despedido más de uno, en 64 de beneficio y en un buen número de porcentajes, de cerca de 8 millones de declaraciones de la renta, con una subida constante desde hace 3 años. ¿Es la única incidencia una buena campaña de comunicación? No, hay otros factores, pero que incide, está claro. De hecho, aprovecho para contar, antes de ver el spot, una de las dificultades principales que tenemos en comunicación en la Iglesia, que es la estructura de la propia Iglesia. Los que han trabajado en obispados lo conocen. La conferencia episcopal no es el gobierno de las diócesis. Yo pongo una campaña en funcionamiento y el arzobispo de Valladolid puede decir, uy, no me interesa nada. Y entonces depende de Roma y no pone en marcha la campaña. Puede hacerlo. ¿Por qué no? Es decir, no hay disciplina de partido. Lo esencial lo compartimos todo, pero en lo demás hay muchísima libertad. Entonces, faltaría más. Una campaña de comunicación no forma parte del credo, no forma parte de lo esencial. Si quieren la pongan o no la pongan. Al segundo año la pusieron más porque vieron que la relación era directa entre aquellas diócesis que la habían incorporado y las X que habían puesto. Esto es eficacia pura de comunicación. En cuanto la gente conoce más con transparencia qué es lo que estás haciendo, la gente al menos pregunta y dice, anda, mira que sí. Han visto otros, este año está, iba a decir lastrado, yo creo que es muy creativo porque el gasto este año, la inversión podía ser muchísimo menor. Entonces este nos sirve para internet, para banners, para difundirlo en redes y también para televisión. Es decir, ha habido que reducir los costes por la coyuntura de crisis que no escapa a nadie y a la que la Iglesia no es ajena. No puedo presentarme en el año 2011 a decir que vamos a, en lugar de 3 millones a gastarnos 3,5 millones, porque es verdad, hay prioridades y hay veces que se necesitan para otra cosa. Han visto la campaña corporativa, la X no es una X solo, es una persona, y el lema de campaña que se repite es por tantos que necesitan tanto. 4, les comento un problema interno y un problema externo a modo de sugerencia porque habría muchos más. El interno ya lo he dicho, la conferencia episcopal no se identifica con toda la Iglesia en España, cada diócesis es soberana, es decir, que el obispo responde ante Roma y puede hacer lo que crea conveniente en cuestiones, como por supuesto una campaña de comunicación. Es una estructura compleja para la comunicación, porque supone una labor interna de coordinación muy amplia, para hablar con una voz, lo que no siempre es posible ni deseable. Y después hay un problema externo, cómo persuadir a una sociedad mayoritariamente relativista y con un desconocimiento general de la cultura religiosa que hemos hablado al principio. Tampoco nosotros podemos caer en la tiranía de la seducción, de un portavoz seductor, de una portavocía seductora, que se limita a lo que he dicho antes. Decía Goethe que se tiende a poner palabras donde faltan las ideas. Entonces preferimos poner ideas, aunque no sea incompatible con también poner palabras. Esos dos problemas internos y externos sobre los que tenemos que trabajar todos los días, independientemente de las cifras y de que desde dentro conozcamos que la realidad de la Iglesia es muy viva, es muy pujante y que hay mucho que comunicar y convencer a la gente de que hay que comunicarlo, supone un reto y una cantidad de trabajo enorme que tenemos por delante. Enlazo con por tantos para terminar. ¿Cómo se pueden vencer estas dificultades, tanto de dentro hacia afuera, para alguien que se tiene que enfrentar pues casi todos los días, todas las semanas, con toda esta labor de comunicación tan ingente, empezando por nuestra página web, por las redes sociales puestas en marcha, donde nos visitan diariamente unas 10.000 personas. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo salvamos no solo el déficit de cultura bien intencionada, sino también la malintencionada, la ideológica? ¿Cómo salvamos además con la comunicación directa? Lógicamente con estrategias de comunicación. ¿Cuántos saben que antes de ayer los obispos están presididos? Hay 3 que lo saben, que están presididos, que Cáritas está presidida por un obispo. ¿Cuántos saben que antes de ayer los obispos dieron 5 millones de euros a Cáritas? 1, 2, otras 3. Bien, lo primero que tenemos es que ser conscientes de que esto sucede y de que no llega al menos en toda la dimensión que nosotros pretenderíamos que llegara.
Por lo tanto, hay que aprovechar, hay que hacer del limón limonada. De aquello que es ácido hay que convertirlo en dulce. Hay que convertir, nada de hundirnos en la miseria, faltaría más. Ya hemos visto que la realidad es pujante. El que la conoce hacia adentro, tenemos que estar muy orgullosos. Bueno, pues hay que buscar las posibilidades para que esto se conozca. Y desde la comunicación hay muchas. Tendremos un segundo momento, lo tenemos todos los años, donde ya aparece de manera notable una visita a Cáritas donde se nos apuntan 150 periodistas. Este año va a ir alguno menos, porque nos coincide con otra cosa, que quedan tocados por la realidad que ven. Y hacemos la rueda de prensa en Cáritas, aunque luego alguno dramáticamente se ve obligado a ignorar aquello que ha vivido ahí. Y hay una segunda salida para el portavoz, y es que el modelo lineal de comunicación ya no funciona, o al menos no es el único que funciona. Si yo pensara que el modelo de lanzar, perdonen la analogía, como si fuera una homilía, aunque fuera muy buena, de 3 minutos, pero es un emisor que lanza a un público que no responde, un gran medio de comunicación, como hasta ahora, que tiene un emisor, que lanza un mensaje a millones de receptores que no responden, me equivocaría de cabo a rabo para un portavoz. Hay una segunda salida, que es muchos emisores que se dirigen a muchos. El gran papel de las redes sociales, con el que hemos empezado y con el que vamos a terminar. Todos los días, en ese punto difícil de equilibrio entre no ser irrelevantes por no decir nada y llenar a la gente de basura digital, es decir, convertirles en un síndrome de Diógenes, todos tenemos ya los buzones hasta arriba, todos los días colocamos como labor de comunicación al menos, algún día que 2, 3, al menos una comunicación en las principales redes sociales. De lo más variado, que no se limita solo a aquello que pueden conocer por los grandes medios de comunicación, ni mucho menos como hasta ahora venían siendo los medios de comunicación tradicionales y escritos. Creo que los casos de crisis salvados mejor o peor son muchos. Como dije que iba a terminar con esperanza, comento solo 2. Desde el entendimiento de la portavocía no como mera transmisión de datos, sino como comunicación que sale al encuentro y que aprovecha las nuevas tecnologías para ello. La primera no la vamos a ver, pero seguramente la recuerden, es una campaña de la vida de hace 2 años que se llamó Es un Twenty, que jugó con el nombre de la famosa red social Twenty y que, independientemente del acierto nuestro en ponerla en marcha, Twenty se equivocó dándole más publicidad de la debida. Y es que a las 4 horas Twenty incumplió. Les cuento la secuencia de los hechos. Twenty incumplió un contrato que había firmado con nosotros, donde habían colaborado en la elaboración de la campaña, y lo peor que se puede hacer desde una portavocía, salieron con fuentes anónimas sin dar la cara diciendo: la conferencia episcopal ha hecho un mal uso de la marca, nos dicen fuentes desde Twenty. Ese fue el paso 1. Se asustaron porque a las 4 horas había 35.000, de los de me gusta, como a los de los Reyes Magos, 35.000 en Facebook, en el grupo creado para Es un Twenty. Se asustaron. Al día siguiente, aprovechando el revuelo, es pura estrategia de comunicación, presentamos en rueda de prensa la campaña y salimos con el contrato. El tercer paso es que los directivos de Twenty vinieron a vernos, a pedirnos disculpas y a pedirnos por favor que no hiciéramos sangre. Como en la iglesia somos así, no hiciéramos sangre significaba que por favor fuéramos poniendo sordina, es decir, fuéramos bajando, nos olvidáramos de la campaña un poquito, tal, que un mes vale, pero que a ser posible el dominio ese que habían firmado se lo devolviéramos. Nos portamos bien, no puedo dar más detalles, pero nos portamos bien. El último paso es que rodaron 2 cabezas de 2 directivos de Twenty, lo que ya no estaba en nuestras manos. Nosotros no podemos hacer más. Ya sé que toda esta parte no se sabía, pero bueno, para eso están también las conferencias en las universidades, de lo que es una campaña de comunicación que busca el impacto en redes a un público que no se identifica con la iglesia, salvo cada 3 años cuando aparecen las JMJ en España, o cada 20. Cuando aparecen en España, que consiguió un impacto muy notable, a mi modo de ver, por una buena idea creativa, por un buen desarrollo de campaña de comunicación y por un error en Twenty, que donde había una repercusión de 7 lo convirtió en una repercusión de 10. La segunda, que es la que vamos a terminar viendo, es la campaña del año pasado. Tenemos una estimación de que la han visto 3 millones de personas, solo en YouTube ya superan los 200.000. Visitas, personas que ahora hayan podido ver, no tenemos ni idea. Estuvo un día entero, el primero, en elmundo.es, portada, lo que significa en la portada en diferentes lugares en elmundo.es y en el Marca digital, los 2 diarios digitales más consultados con más visitas. Protagonizó los informativos en tertulias. Por citarles solo algunos países para los que tuve que conceder entrevistas: Estados Unidos, Japón, Argentina, Angola, Australia y Filipinas.
nos pidieron la traducción oficial a 7 idiomas, está en inglés solo, normalmente desde conferencias episcopales, y ha rodado pues como debe rodar hoy la portavocía, ¿por qué no? En ruedas de prensa, en conferencias y en redes sociales, con marketing viral, en boca a boca, y estimulando a que cada uno de los, hemos dicho, ¿cuántos millones? 1181 en todo el mundo, se animen de una vez a ser portavoces. ¿Por qué no de aquello que dicen que viven y practican? Pues si viven y practican, también es un gesto de portavocía, que te llega una campaña a Facebook y tú la compartes y se la mandas a tus amigos, que no tienen por qué ser mis amigos, o a tus contactos, porque ahora confundimos amigos con contactos, pero bueno, a los contactos. 20 escuelas en toda España lo pusieron como plan pedagógico en una asignatura en concreto, fuera ética o fuera religión, y nos lo pidieron para todas las diócesis. Sabemos que en muchas de ellas, después de la misa dominical, después de los avisos, para los que vayan a misa, siempre hay avisos al final. Termino diciendo que tanto esta campaña como la de Por Tantos han tenido 2 premios de reconocimiento civil, uno de ellos de la Asociación Española de Anunciantes, entregado junto a Coca-Cola, a Movistar, y estas cosas que dan una vez al año, son los Goyas de la publicidad, que tuvimos que tomar una decisión muy dolorosa el segundo día en YouTube. Habíamos pensado ser 2.0 y 3.0 si hacía falta, es decir, abrir la participación y los comentarios en YouTube, pero cogió tanto repercusión y tanto vuelo que tuvimos que llevarnos el debate sano y razonable a otro sitio, porque ahí, en fin, obispos pederastas, iglesia privilegiada, hackeos de la página, entonces cerramos los comentarios. Es lamentable porque además hubiera repercutido en las visitas, así lo sabemos, pero bueno, difundimos por otro lado. La campaña estaba pensada en un tema que interesa a todos, que era vida, muerte, sufrimiento, pero lanzada a todos. Empieza diciendo, te podría dar estas razones que son las mías, pero, en fin, hay otras, con un tema secundario que no interesa a todos, pero sí a muchos, que es el fútbol, con la colaboración impagable ahí de los Camacho, Paco González y todos los que cedieron gratis los derechos para que pudiera salir adelante la campaña, incluidos todos los actores que no son actores, son voluntarios, por ahí están hasta mis hijos. La campaña, antes hablábamos de 3 millones de euros, esta costó 10.000 euros. No voy a decir que tuvo más repercusión, los datos nos indican que tuvo más impacto en los 3 primeros días que Por Tantos, lo que significa que no es verdad que para hacer una buena campaña de comunicación y para transmitir aquello que tú quieres haya que gastarse siempre mucho dinero. A lo mejor nos tenemos que ir acostumbrando a ser minorías creativas que ponen creatividad y talento, y eso lo podemos hacer todos incluso con pocos medios, aunque sea con 10.000 euros, que es lo que vale hacer un vídeo, en fin, de la conferencia esta que hemos dado y del jardín de allá afuera, de la universidad, poco más. Empezábamos con una pregunta, no era muy sencilla, terminamos con otra, creo que esta todavía es más complicada, pero es más interesante porque hace pensar más. Siempre hay una razón para vivir, para comunicar, en definitiva, que en muchas ocasiones es lo mismo. ¿Cuál es la tuya? Muchas gracias y a vuestra disposición.